Gracias, doctor Pizjuán. Le cedo el uso de la voz al presidente Josipovic. Quisiera también enfocar algunas preguntas a su experiencia. Como ya decíamos, además del enorme papel desempeñado como presidente, usted ha jugado un papel muy importante a nivel regional y en organismos internacionales. Y me parece que es muy importante para regiones como las nuestras enfocar este problema en países que vienen de transiciones a la democracia, transiciones de regímenes autoritarios o totalitarios y que están en una etapa de consolidación y que estamos luchando fuertemente para lograr estabilidad y lo que hoy en el mundo se discute como la integridad electoral. Nos gustaría escuchar sobre su experiencia en la comunidad internacional, lo que ha usted detectado en cuanto a recursos globales y regionales que también se movilizan para incidir en la política y en el diseño de políticas públicas, no solo nacionales, insisto, sino a nivel regional. ¿Existe alguna solución también regional o global? ¿Y qué impacto usted ha detectado que tiene este dinero que pudiéramos calificar como dinero de origen ilícito, también en la corrupción en los gobiernos y en la corrupción en los partidos políticos? Nos interesa mucho esta experiencia de usted a nivel global y regional. Gracias, presidente. Thank you very much. Good day. Buenos días. Buen día. Dobar dan in Croatian to everyone. Thank you organizers for inviting Gracias a los organizadores por invitarme a esta conferencia. 25 años es un periodo muy corto para el Estado y para los seres humanos. Mi Estado tiene 25 años de edad. No solo mi Estado, sino muchos estados en la región. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que estamos en una etapa primaria, estamos saliendo de un socialismo a una democracia libre. Tenemos muchos desafíos todavía y es muy importante detectar los problemas. Los problemas son globales, como en otros países democráticos, pero también hay problemas específicos que probablemente no se pueden detectar en Alemania, Italia, Francia, etcétera, especialmente en los países europeos. Primero que nada, el tema de discusión, el dinero, los negocios, la política. Creo que estamos discutiendo un asunto bastante importante. ¿Queremos una plutocracia o democracia? También tenemos que analizar cómo es la influencia del dinero, si es positiva, si es negativa, y quién controla la influencia del dinero en el gobierno y en las políticas. Todo el sureste y Europa Central se ha transformado, pasó del socialismo a la democracia libre. Y quiero enfatizar que no es suficiente tener elecciones libres. Es solamente una primera fase de la democracia. También tenemos que tener altos estándares en la democracia, como cuidar los derechos humanos, respetar a la gente y definitivamente involucrar a la gente. Es importante para los procesos electorales, para los partidos políticos, la relación entre empresas, el dinero y la política. Hay un asunto muy específico en la democracia croata cuando empezó su proceso de privatización y de transformación de una economía socialista a una economía privada. Esta privatización es un proceso social
y está muy conectada a los partidos políticos, está protegiendo algunos partidos. Algunos partidos apoyaban a cierta persona para recapturar nuestra economía, y del otro lado había una oportunidad para que ellos pudieran apoyar a los partidos políticos. Desde luego, también existe la corrupción. La corrupción fue muy visible en Croacia, no solamente en Croacia, sino en todos los países que solían ser socialistas. Y creo que tuvimos mucho éxito estableciendo ciertos estándares para mantener la corrupción cada vez a niveles más bajos. No estamos libres de corrupción, pero estamos mucho mejor que hace años. Hoy en día tenemos un procedimiento criminal contra varios ministros, y se pueden encontrar muy pocos políticos que entran en esta actividad de corrupción. Esto era antes. Nosotros apoyábamos este proceso, establecimos nuevos procedimientos para la economía, también para la política, y durante este proceso en que nos volvimos miembros de la Comunidad Europea en julio del 2013, nos volvimos una sociedad mejor a lo que éramos antes. Definitivamente tenemos barreras legislativas sobre cómo prevenir la influencia del dinero en la política. Primero que nada, tenemos límites financieros. Quiere decir que año con año una empresa puede darle apoyo a partidos políticos con un máximo de $30,000. Para individuos son $4,000 nada más. Es para actividades globales y para ciertos procedimientos. También tenemos reportes muy estrictos para todos los partidos políticos en todos los años, y tenemos también una comisión que está controlando los partidos políticos y sus procesos también. Desafortunadamente, no es suficiente, pero es muy importante el trabajo que ha logrado el presidente de este organismo. Es el presidente del Tribunal Supremo. Tenemos nuevas leyes, no solamente en Croacia, sino en todos los países en transición de la región que están regulando actividades en la política. No siempre es posible regular todo. Puedes controlar cuánto dinero se invierte de los negocios en ciertos partidos políticos, pero también existen actividades ocultas. No se puede controlar lo que ciertos servicios o bienes que se ofrecen durante las campañas. Es prácticamente imposible. En segundo lugar, también tenemos cosas ocultas en los medios y en la política. Existen medios locales en los que se establece cierto apoyo a ciertos partidos políticos. No solamente radio o televisión local, también a través de Internet. Se puede reconocer quién se ve apoyado por qué portal o por qué medio en especial. También tenemos que saber cómo distinguir la influencia ilegal o no legítima de los intereses legítimos de las empresas. Debe de poder expresar, pero no controlar la política a través de la corrupción o de dinero ilegal. Más tarde voy a discutir a más detalle cómo sucede nuestro procedimiento electoral y los mecanismos que necesitamos para tener un mejor control de la actividad política y de los negocios. Gracias, señor presidente. Thank you, Mr. President. Now we'll go to our second round.
aspecto que me, And I would like me to pareció reconsider fundamental en la one primera aspect intervención that was para irnos very important from the first al intervention, espacio de to las go now propuestas, to cómo the resolver proposal stage, esta how to problemática. solve these problems. Madame Obi, me pareció muy Madame interesante Obi, I think que it was very usted interesting hiciera énfasis that you en emphasized el sector de la sociedad civil on the civil society como un sector factor de presión as a también para pressure exigir factor la for rendición de demanding cuentas, tanto accountability de la política both como in de los politics funcionarios and públicos from y public de las officers empresas. and No by solamente companies. se debe exigir We should rendición de not cuentas just del demand sector público, accountability sino from the también de las public empresas sector, cuando but están also from the companies vinculadas when con they are actividades de interés connected público. to Y public también interest el activities, aspecto and also the pluricultural y multiétnico pluricultural and de la región. multi-ethnical concept of the region. Latin America se caracteriza is por also tener, characterized for naciones having pluriculturales y pluricultural pluriétnicas, y and envolver a la sociedad multi-ethnical civil en la societies solución me parece and que es importante. involving Adelante, them in madame. the solution. I Gracias. think it's quite important. Please. Well, one of the important points is Uno de los the puntos matter of importantes understanding en el democracy entendimiento de la democracia y en lo que debe de entregar. ¿Cuál es, qué es lo que tiene que dar la democracia? Su definición dice que cada gobierno debe mejorar la calidad y el estándar de los ciudadanos. Ese es el propósito del gobierno. Y si eso no está ocurriendo porque la democracia ha sido capturada por algunos pocos, entonces es importante que al resolver este problema se encuentren formas de inyectar una disrupción en el status quo existente. Y la forma en la que yo lo veo es, primero, amplificar la voz y el poder de los ciudadanos contra estos otros sectores que particularmente han monopolizado la capacidad de negociar. La gente en el gobierno que es electa a través del dinero en la política deberían de tener un interés de preservar ese poder. Los negocios que han puesto dinero en la política no lo ponen simplemente porque son filántropos. Están metiendo dinero a la política en la forma de inversión en la que ellos están esperando algo a cambio. Esta ganancia puede ser a través de políticas y políticas que se enfocan en el bien común, pero también que apoyan a ciertas personas que están financiando la política. Puede ser también en la forma de un acceso político, el poder ser capaz de tener una posición monopolizada en economías que realmente deberían de tener regulación para permitir la competencia, que sería beneficioso para los ciudadanos. Si vemos esto en una forma en la que los ciudadanos empiezan a hacer las conexiones entre el estado de la pobreza y el hecho de que algunas personas tienen en la mano el monopolio en forma de políticas y en ciertas prioridades de su gobierno. Los ciudadanos tienen que estar interesados. Ese interés viene de una manera de evidencia empírica que nos va a mostrar quién se beneficia del gobierno en cualquier momento. Es importante iluminar eso y ver de dónde viene y dónde va el dinero, cómo va eso con los patrones del gobierno y sus gastos. Eso es uno. Muchos de los países en África saben que se tiene que reformar el financiamiento político. Sin embargo, la capacidad de avanzar en eso no ha sido tan sólido como quisiéramos, especialmente considerando un Estado capturado y cómo eso puede afectar el gobierno bueno.
y debemos investigar en ese dominio y empoderar a los ciudadanos para que presionen para que haya las leyes acerca de financiamiento público condicional o no, pero también del financiamiento privado. Necesitamos límites. Si hacer cumplir cuesta demasiado, no se va a hacer. Es importante ver que tenemos muchas leyes que no se pueden implementar por brechas de capacidades y problemas de manejar el sistema político. Lo tercero que quisiera decir es que dado que muchas de las jurisdicciones donde nos preocupan el efecto del dinero y la corrupción, lugares donde se puede abordar un modelaje de costos. ¿Por qué las organizaciones que están en este debate internacional considerar un modelaje de costos? ¿Qué debería ser el costo en promedio para ciertos puestos? Si podríamos hacer ese tipo de análisis, eso puede empoderar a los ciudadanos a tener una voz para poder determinar el dinero que entra a la política, y entonces eso podría ayudar. Luego, los ciudadanos se sienten totalmente desconectados del gobierno después del voto. Se van a su casa y esperan las siguientes elecciones. Tal vez no hay incentivos, no hay rendición de cuentas porque el dinero no entró de ellos a la campaña. Tal vez sería revolucionario decir que si uno apoya un proceso político, entonces le tenemos que grabar a usted por apoyar ese proceso. Así que, según posibilidad de pagar, este es el costo de un puesto y esto es lo que esperamos que usted contribuya. Y entonces, cuando hay una razón fuerte para que uno quiera que la democracia funcione, y eso va a generar el beneficio del ciudadano. Muchas gracias. Gracias, Madam. These are proposals that are very interesting. We could continue speaking about this in the question and answer period. Thank you very much. Nuestra segunda ronda. Doctor Pitsuan, me impresionó y me hizo reflexionar profundamente, con tristeza, una de las conclusiones a las que usted llega. Cuando el voto se convierte en una comodidad o facilidad para la transacción y la democracia, el mercado libre, entonces las elecciones se traducen en nada. Creo que en algunos casos en particulares ya se ha estado muy cerca de esta situación. ¿Cuáles serían las soluciones que usted perfila, doctor, para evitar poner en tal riesgo a la democracia, al voto y a la institución de la representación? Madam Eva Gesley mencionó a Thomas Jefferson. Entonces yo voy a citar a Thomas Jefferson. Dijo que el precio de la libertad es fiscalización eterna. Uno tiene que estar despierto, alerta, tiene que estar viendo para
salvaguardar la libertad. Y veo esto en diferentes niveles. Ahora vemos, y me agrada, y por eso me uní a IDEA, es levantar esto como un punto principal en el mundo. Tenemos que defender la democracia y la integridad de las elecciones todos juntos. Necesitamos una red de preocupación de instituciones y asociaciones en todo el mundo. No podemos depender de solo 2 o 3 instituciones. Tenemos que trabajar juntos porque este mundo nos pertenece a nosotros. Si el mundo está corrompido, no va a haber nada más, nada para las generaciones futuras, porque todos los recursos, las oportunidades en esos países se van a explotar, se van a acabar y no va a haber nada para las generaciones futuras. Así que ese es el llamado para que se paren y digan que la democracia me pertenece, me beneficia, tengo que estar involucrado, tengo que estar alerta, no solo para proteger mi libertad, mis derechos, sino también los derechos de todos los humanos en el mundo. El segundo nivel es interés nacional. Hablan de los medios. Ese es un negocio. Los medios representan intereses de negocios, así que los medios puede estar mal dirigido, puede promover, apoyar ciertos grupos o partidos para promover ciertos intereses de ciertos grupos. Al nivel nacional necesitamos una ciudadanía muy despierta que está vigilando, que no va a tolerar la corrupción del sistema, no va a apoyar políticas que van a ser malo para el país. Esto muchas veces lleva al populismo. El populismo es una manera de hacer que los que votan estén contentos, pero se necesita el dinero para los proyectos populistas y en general eso se distribuye a todos. Va a haber muchos que se benefician de esos y va a haber muchas oportunidades para corrupción, para fuga, para perder el dinero en la trayectoria. Muchas veces no llega a la gente. Y el populismo lleva a la crítica de los que reconocen que eso va a ser mal para el país. Y los poderes van a asegurar que no va a haber crítica. Quieren controlar todo, quieren controlar los medios. Todo el sistema de balances y es totalitarismo y autoritarismo. Al final de cuentas, lo que un profesor de Harvard dijo que era un sistema electoral autoritario. Ustedes tienen elecciones, pero nosotros somos los que ganamos. Nosotros llamamos las elecciones y nos aseguramos que nosotros ganamos. Y así es como funcionan muchas de estas nuevas democracias. Esta democracia formal, pero no contenido. Necesitamos un público alerta que vigila, dinero desde afuera, dinero nacional. Son los que financian los partidos, pero dinero local financia a los candidatos locales. Y muchos de estos van a juntarse, capturar la política. Nos referimos a la corrupción de las políticas. ¿Diseña uno las políticas para beneficiar a uno mismo y no al público?
Tenemos que asegurar que tengamos un sistema transparente, efectivo, de checar y monitorear al nivel nacional. Al nivel local, por supuesto, la comunidad se tiene que reforzar. Los individuos son débiles y pueden caer en el populismo, política de dinero, de compra de votos, porque son débiles. Pero como comunidad, si se cuidan, si saben lo que quieren, juntos se pueden parar en contra de esa presión, ese intercambio fácil de hoy para poder beneficiar en el futuro. Quiero políticas para beneficiar a mí, a mi familia, a mis partidos. Estas son las cosas que necesitamos. Tenemos que reforzar las comunidades en el nivel local para que sepan lo que quieren y para que sepan cuáles son los peligros a largo plazo. Necesitamos políticas transparentes, efectivas, que les ayude al futuro. Hay 3 niveles para detener esto de la influencia de dinero en la política global, nacional y luego local en las comunidades. Muchas gracias, señor Viswani. Presidente Josipovic, perdón, sonó la alarma. Usted mencionó estándares internacionales, Estado de Derecho, derechos humanos, la globalización y el estar sujetos también a reglas internacionales para formar parte de los grupos regionales que supuestamente se congregan para fortalecer las democracias, pues también se convierte en un reto para los países en nuestras regiones. Y usted también hizo especial énfasis ya en el espacio jurisdiccional, el papel que juegan los tribunales para poder también controlar este tipo de ingreso ilícito de recursos a los procesos democráticos. ¿Usted considera que la solución, además de la regulación, son los espacios jurisdiccionales, el que haya un proceso claro de denuncia, pero también de respuesta y sanción por parte de las Cortes? Nos gustaría mucho escuchar su experiencia. Voy a intentar responder las preguntas con 2 o 3 tesis. Uno está vinculado con lo que se dice que necesitamos integridad en el proceso electoral. Cuando estamos en las elecciones ya es demasiado tarde. Tenemos que mantener esa integridad desde el primer día del año hasta el último día del año. No es suficiente controlar solamente las elecciones. Segundo, hablo de valores porque la calidad de la vida política y social no depende solo de elecciones libres, pero cómo se puede apoyar valores positivos en contra de la discriminación, cómo reconciliar, cómo hacer que la gente tolere a los demás. Aunque sea perfecto la democracia en las elecciones, eso no es todo. Así que mi primera propuesta, no lo hicimos en mi país suficientemente bien, pero cada niño debe recibir educación desde la primaria hasta la secundaria, la prepa, acerca de democracia,
la ciudadanía, los valores importantes. Segundo, me preocupa decir que todo el financiamiento de los políticos a través de corporaciones, individuos, es corrupción. Yo no me siento corrompido. No hubo ninguna donación que me debería hacer algo no apropiado. Financiamiento de democracia es también apoyar la democracia. Por supuesto, cuando no hay corrupción, tenemos que ser muy estrictos con el sistema jurídico. Y en general, acerca de la vida política, estoy a favor de tribunales. Tenemos algunos problemas con diferentes poderes, diferentes ramas del poder en el país. A fin de cuentas, mi experiencia, mi perspectiva del sistema de control en los países y en Croacia en especial, en el sistema jurídico, controlar las donaciones y el proceso electoral es mejor que administración, porque administración siempre está vinculado al gobierno y a los políticos indirectamente. Mi propuesta para mi país y otros es haremos algo como aquí en México. Tengamos órganos independientes que controlan el sistema político. Luego, acerca de los estándares internacionales, desgraciadamente, o bueno, tal vez bueno, hay diferentes tradiciones, diferentes historias en todo el mundo. Y en Europa, especialmente, tendemos a dar la perspectiva europea a todo y eso no es apropiado. Hay tradiciones en Asia, Latinoamérica, África que son diferentes y debemos respetar esos temas regionales. Pero, por supuesto, hay reglas básicas que se deben respetar en todo el mundo. Para los países europeos en el sureste de Europa, generamos de la Unión Europea